Buenas tardes, estimados colegas. Ahora vamos a atender a la presentación, a la conferencia número 9, a cargo de nuestro estimadísimo colega Ramón Araneda. Ya tiene sus años, pero las dos cuotas de la vacuna. Ha trabajado en varias partes de América Latina, mucho en Chile, mucho en Perú, bastante en Brasil, y vamos a disfrutar de todos sus conocimientos. Gracias, Ramón. Te escuchamos. Muchas gracias por la presentación, Gabriela. Un gusto estar contigo. Bueno, la comisión organizadora del FEDMIN me invitó a participar en el bloque del Día del Inversionista para hablar cómo se negocian, cómo se obtiene el dinero para realizar los trabajos de exploración y qué organismos regulan la actividad y la divulgación de información en los proyectos de exploración minera. Estos temas en el ámbito de las compañías junior de exploración. En esta primera lámina que estoy mostrando, puse 3 conceptos que voy a tratar de mostrar a lo largo de la presentación. El primero no tiene mucha explicación. La exploración es el conductor del negocio de la inversión minera. Creo que estamos todos de acuerdo en eso. Después voy a presentar lo que he llamado la anatomía de un proyecto minero. Es porque, como estamos hablando con inversionistas, muchas veces se desconoce todo el proceso de descubrimiento de un depósito y cómo en cada etapa este va tomando valor o perdiendo valor. Y finalmente voy a intentar mostrar dónde se mueven los inversionistas de alto riesgo, cuán desconfiados son y qué instrumentos de transparencia y para darle más honestidad al negocio de conseguir dinero se dispone. La presentación la organicé en 3 partes para que me ayude a mantener un relato continuo. Las 2 primeras tienen ejemplos de negociaciones de proyectos, casos reales, y en el financiamiento también voy a dar 3 ejemplos de colocaciones privadas y también casos reales. ¿Puedo volver atrás? ¿Puedo volver atrás? Ahí, ya, gracias. Ahí está. Primero lo que llamé yo anatomía de un proyecto minero. Esto lo llamo anatomía en el sentido de que si consideramos el negocio minero como un todo, y para analizarlo lo separamos en 3 secciones o bloques principales, los que se muestran aquí a la derecha, nos permite entender mejor las etapas de la exploración. En el lado izquierdo tenemos las subdivisiones de cada una de estas secciones o bloques y más o menos los tiempos estimados en que transcurre la actividad. En la parte central de este triángulo está la descripción de cada uno de ellos, que por supuesto no voy a leer, pero que está tomado de los instrumentos que regulan estos conceptos, que en este caso es el NI 43101. En el caso de la exploración avanzada y temprana y el grassroots, son conceptos más descriptivos que los que figuran en recursos y reservas, por razones obvias. Esto es mucho más cualitativo, este trabajo. Los años
vuelvo aquí, los años estimados en esta figura son muy generales y van a depender de muchos factores. Por eso están en un rango de 4 o 6 años, este otro está entre 2 y 6, y Mina, puedo asegurar que si va todo bien, se puede construir en 2 años, excepto que se demoren los permisos, como es el caso actual. Tengo un ejemplo de un proyecto que se llama Pascualama, ese es el último nombre que se puso, antes se conocía con otros nombres, y el primer trabajo geológico, que consistió en una malla geoquímica de suelo, se realizó el año 1979. Estamos en el año 2021, han pasado 40 años y el proyecto sigue congelado. Entonces, realmente poner años aquí va a depender mucho de otras condiciones. El proyecto tiene factibilidad, incluso estuvo en una etapa de construcción, pero no avanzó. Volver atrás, por favor. A eso. Aquí en esta lámina voy a mostrar un ejemplo de opción de exploración en proyectos con un nivel de conocimiento de exploración básica, tipo grassroots, que se llama también, y exploración muy temprana. La Junior Mirasol viene realizando trabajos aquí en el norte de Chile, en la provincia de Antofagasta, desde hace ya varios años. Yo diría que más de 5 años ya, de todas maneras. Y durante ese tiempo definió, mediante métodos indirectos y directos, con imágenes satelitales, razones de óxido de hierro en las imágenes satelitales, geoquímica orientativa y algunos sondajes estratégicos, definió unas extensas áreas de alteración hidrotermal y propuso que el área era prospectiva por depósitos de alta sulfuración similar a los que tienen ¿cómo se llama la propiedad? Salares Norte, sí. ¿Podemos volver atrás? Eso, gracias. Y creó un portafolio de propiedades con esos proyectos y empezó a buscar compañías interesadas en trabajar. Encontró a la compañía Major Newcrest, australiana, y firmó 2 contratos de exploración con ellos por, insisto, propiedades que están en una etapa muy temprana de exploración. Y ahí, en esta figura, voy a explicar nomás, el resto lo leen ustedes. El año 2019, en el área llamada Gorbea, donde los conocedores de esa región saben que se ubica Plato de Sopa, la azufrera antigua esa, comprometió Newcrest un programa de exploración en gastos de 19 millones de dólares en un periodo de 6,5 años, 6 años y medio, para ganar el 51% de la propiedad. Además, realizó un pago de $600.000 como pago de opción a la firma del contrato. El convenio continúa después de los 6,5 años, de los cuales han transcurrido apenas 2, que si realiza un PEA, un Preliminary Economic Assessment, y paga $650.000, puede adicionar a su 51% un 14% más para completar 65% de interés en el proyecto Gorbea. Seguidamente, y para ello tiene 1 año, seguidamente tiene 2 años más para realizar un proyecto de factibilidad con los resultados que ha tenido durante todo este tiempo, y con eso gana un 10% adicional y obtiene un 75%.
Aquí ya se supone que estamos enfrentados a un negocio de minas, si hemos llegado a este punto. Y aquí la compañía Junior Mirasol tiene dos opciones: quedarse con el 25% o reducirse a 15%. Pero ese 25% le significa que en cualquier inversión de mina y de construcción tiene que contribuir con su 25%. Por lo tanto, previendo que a lo mejor va a ser mucho capital para ellos, está dispuesto a ceder aquí un 10% y quedarse solamente con un 5%, siempre que tenga derecho a un royalty. Bueno, todas estas listas de proyectos grassroots que están aquí son más o menos similares. Lo que cambia son los montos que están comprometidos, que esos van a depender de acuerdo a la calidad del proyecto. Esta otra negociación es de una exploración avanzada. Esto yo lo conozco muy bien porque yo participé en este acuerdo con mi colega Joseph Amos. Este proyecto es un proyecto avanzado, ¿no es cierto? Tiene casi 27 kilómetros de sondaje. Hay una estimación de recursos que realizó SRK el año 2020 con las cifras que se muestran ahí, casi 300 millones de toneladas con un equivalente en cobre de 0,77, que da 1,7 millones de toneladas de cobre fino y 1,8 millones de onzas. Recursos calculados con muy poca información en profundidad. Por favor, para atrás. Disculpa. Y que necesitan justamente gastar más recursos en explorar. Y también tiene un recurso superficial de oro de alta sulfuración con alrededor de poco más de medio millón de onzas, que está en este momento en pruebas metalúrgicas de heap leaching. La opción de exploración que firmó la compañía Sociedad Contractual Minera Balleno se muestra en la franja esta y consiste en 15 millones de dólares en gasto en exploración y 12,5 millones de dólares en pagos a los dueños en un periodo de 6 años. Como ven, es bastante distinto los montos que se manejan con exploración avanzada. El siguiente es otro ejemplo de negociación. Este proyecto, que es el proyecto Cortadera, y lo presentó la Junior Hot Chili el día lunes en el FEXMIN. Es un pórfido de cobre, oro de edad cretácica, ¿no es cierto?, que ya tiene recursos, como se está indicando ahí, 451 millones con 0,46, etc. Aquí, Hot Chili eligió para negociar una compra del proyecto, el 100% del proyecto directamente, haciendo pagos directos grandes. Yo había sacado que el valor era 30 millones, pagadero en 3 cuotas, de acuerdo a una presentación de julio del 19, pero el gerente de Hot Chili lo corrigió en su presentación con 32 millones en total, de los cuales ya han pagado 17 y tienen por pagar en un año más 15. Esta es una compra total por un proyecto avanzado. Hemos visto los tres ejemplos que les prometí. Puse esta lámina un poco también para ver los valores de negocio los montos que se manejan en otro tipo con los acquisitions, la adquisición de propiedades y las fusiones. Y que muchas veces no tiene que ver con el estado, con el nivel de conocimiento
que tiene la propiedad, sino que tiene que ver con el potencial que definen los geólogos. Por ejemplo, este proyecto llamado Pierina en Perú se vendió, o mejor dicho, lo compró Barrick el año 96 en $800 millones a una compañía junior que se llamaba Arequipa Resources. Y tenía, en el momento de la compra, solamente 6 sondajes. Positivos todos, por supuesto. Barrick vio un potencial mayor de exploración ahí y pagó $800 millones. Casi todo en efectivo más que en acciones. Por ejemplo, aquí hay proyectos más avanzados y este es un caso muy curioso. El proyecto Fruta del Norte en Ecuador, de reciente descubrimiento, con un PEA, un Preliminary Economic Assessment positivo por parte de Aurelian, la compañía descubridora de este proyecto. Kinross adquirió la compañía por $1.200 millones. Y estuvo trabajando en avanzar la parte ingenieril y económica del proyecto hasta el 2011, cuando la compañía ya entró en problemas financieros y la crisis que afectó a la minería en ese ciclo. Y el año 2014, el mismo proyecto, incluso con más información de ingeniería, fue comprado por Lundin en $240 millones. Buen negocio. Entre paréntesis, Fruta del Norte entró en producción a fines del año pasado y acaba de reportar en el primer trimestre del 2021 una producción de un poco más de 100.000 onzas de oro. Es un proyecto de alta ley, entre 6 y 8 gramos, y subterráneo. Aquí hay otro caso, pero creo que con los que ya mencioné tienen una idea de los montos y cómo se manejan y cómo varían también en este negocio minero. Aquí en azul estoy mostrando lo que son unas adquisiciones, o sea, una compra, y que en inglés se conoce como takeover. Aquí, por ejemplo, Río Tinto compró a la compañía de aluminios Alcan, ambos australianos, el 2007 en $90 billones. Aquí hubo una fusión entre Glencore y Strata el 2013 por 38 billones. En este caso fue un cambio de acciones. Y lo mismo que el takeover o la fusión, mejor dicho, entre Barrick y Randgold en el 2018, que costó $18 billones, pero ahí Barrick le ofreció 0,7 acciones por cada acción de Randgold, que también es otra forma de negociar activos mineros. Visto la parte 1, vamos a entrar ahora al financiamiento de la Junior. Vamos a ver algo de bolsa de valores y 3 ejemplos de colocaciones privadas, que es el modo más inteligente de financiar proyectos de exploración minera. Bueno, para no perderme, ¿eh? Aquí las bolsas de valores o stock exchange, que equivale el término, son plataformas de inversión que entregan a sus clientes oportunidades de participar en los negocios que desarrollan las empresas. Esta participación se realiza por medio de la compra de acciones o papeles, eso todo el mundo lo sabe. Y en la industria minera, estas plataformas más conocidas son las que se muestran aquí. Está el australiano, que es el ASX, está el Londres, que es el LSE, el London Stock Exchange, está el OTC, que es de Nueva York, y es un poco nuevo y
y como en Nueva York hay mucho dinero, también están listadas compañías mineras ahí. O sea, hay compañías mineras que de hecho les gusta estar listadas en esto. Y está un ejemplo latino que es la Bolsa de Valores de Lima, ¿ah? Que en mi opinión lo ha hecho mucho mejor que la Bolsa de Valores de Santiago, ¿ah? Como allá hay más actividad minera de junior, hay muchas compañías que están listadas aquí. Por ejemplo, en Londres está dictada Antofagasta Minerals. En el OTC también está listada la compañía esta Hot Chili, y también en ASX de Australia, por dar algunos ejemplos. Pero el más importante, desde el punto de vista de juniors actuando en Sudamérica, es sin duda el Toronto Stock Exchange. Este es una plataforma de inversión gigantesca. Está entre las 9, 10 mayores bolsas del mundo. Ahí están sus movimientos que tiene. Tiene una capitalización de mercado de 3.3 trillones. ¿Ah? Aquí hay las compañías listadas en el TSX, después voy a explicar qué es TSX, TSXV, alrededor de 1.600, 1.700 más o menos, entre estas compañías, con estos valores de mercado. ¿Cuánto valen estas compañías en conjunto? Los promedios de capitalización de mercado de cada una, etc. O sea, aquí se mueve prácticamente el 80 o 90% de la plata que se mueve en exploraciones. Y ellos están muy acostumbrados a generar proyectos y minas y descubrimientos a través del Toronto Stock Exchange. En la descripción de todas estas compañías, las compañías que tienen derecho, o sea, que son listadas, son revisadas meticulosamente. Son compañías seleccionadas, de altos estándares financieros, con las mejores prácticas de gobierno corporativo, cumple con las leyes y regulaciones financieras del país donde están, tienen integridad en la operación y transparencia de la información. Entonces, todas esas restricciones se aplican casi 100% a lo que se llama el TSX. Hay que ser muy formal y hay que tener un buen equipo gerencial y, por supuesto, tener un buen proyecto y tener un volumen de acciones por día para poder ser autorizado a listarse en el TSX. Hay otro que es el TSXV, que es del mismo Toronto Stock Exchange, que la B significa venture, es decir, venture como aventura, como riesgo. Aquí están listadas la mayoría de las compañías junior que están empezando. Y su norte es transar acá. Porque aquí casi siempre valen centavos nomás. Y aquí ya han obtenido, con los avances de sus trabajos y con los gastos que han hecho, consiguen listarse acá. Y ahí se mueven mucho más fondos. Aquí vamos a ver los modos, las formas de financiamiento de algunas compañías. Este caso lo puse porque esto se llama colocaciones privadas y en inglés es private placement. Todos estos términos los tenemos que traducir porque son generados, son creados en los mercados donde se genera el dinero. Entonces, muchas veces uno lo hace, cuesta un poco entender los términos traducidos al idioma español. En este caso les voy a mostrar un
un ejemplo de private placement que a mí me parece extraordinario. Esta compañía se llama SolGold, está en Ecuador y tiene un gran descubrimiento que se llama Alpala. Al lado se muestran las cifras, pero para efectos nuestros tienen en recursos casi 10 millones de toneladas de cobre fino y más de 20 millones de onzas de oro y 90 millones de onzas de plata. Este proyecto está muy bien evaluado, así que hay mucho de este recurso que puede ser transformado a reserva. La compañía vale en este momento casi $1 billón, 939 millones de dólares, y es bastante solvente para ser una junior. Tiene más de 64 millones de dólares en efectivo en su cuenta. ¿Cómo llegó a esto esta compañía? Porque ya es una compañía avanzada que tiene recursos probados y probables, y esta transa su acción en el London Stock Exchange y en el TSX. Pero todavía no tiene producción. Esta es una gráfica que muestra el avance del precio de su acción a partir del año 2016, pero comenzó un poco antes. Esta es una compañía que tenía algunas propiedades en el sector de Indonesia, y de ahí se vino a Sudamérica. En la gráfica se muestra en este color los dineros, los aportes que hizo Newcrest, la misma compañía que está allá en Antofagasta, que les mostré en el ejemplo inicial, que confía mucho en la junior y invierte. El año 2010, mediados de 2017, metió 23 millones de dólares en esta compañía junior que tenía un valor de mercado de, no sé, bastante bajo. Estaban empezando recién a dar noticias del proyecto Alpala. Las acciones subieron por alguna razón, pero todavía era una compañía que costaba centavos. Aquí, en esta fecha, a mediados del 2017, invirtieron otros 40 millones de dólares en la compañía como colocación privada para que sea utilizada en gastos de exploración. También aquí puso otros 8,6 millones para completar en total como aporte. Bueno, aquí 81 millones aportado en total, incluyendo estos 10 millones de acá. Después vino un competidor, BHP, que también, viendo el potencial que tenía el depósito, empezó también a poner dinero privado en negociación directa con la empresa de 59 millones aquí, 22 millones acá, y al final, estos días nomás, el mes pasado, otros 10 millones de dólares más, completando un private placement de más de 90 millones de dólares. Por favor, atrás. Gracias. En total, ¿no es cierto?, en private placement esa compañía tomó más de 170 millones de dólares para explorar. ¿Qué les dio? ¿De qué manera contribuyó la compañía con sus aportantes? Bueno, por esos 81 millones de dólares, Newcrest tiene un 13%, casi 14% de la compañía. BHP tiene algo parecido también, porque las cifras son muy parecidas. Bueno, el año pasado llegó una compañía de royalties, Franco-Nevada, y pagó 100 millones de dólares por un 1% de Net Smelter Return sobre las producciones futuras que va a tener este proyecto. Es decir, esta compañía tiene 100 millones de dólares por algo que todavía no se produce.
Y ese es otro tipo de private placement que también se acostumbra en la minería. Yo lo encuentro que el manejo geológico, por supuesto, porque tiene un descubrimiento fantástico, pero también el negocio financiero de la compañía ha sido estupendo. Porque al final, en la parte accionaria, solamente con compañías grandes, tienen, qué sé yo, un 25%, un 25% diluido de su posición accionaria. Otro tipo de private placement es este que es en Chile, es el proyecto que ahora se llama Fénix, antes se llamaba Cerro Maricunga, que lo exploró la compañía Atacama Pacific. Y estas compañías se fusionaron. Entonces, Atacama puso el depósito y Río 2 puso dinero y armó otra estructura de compañía donde Atacama Pacific quedó con el 57% y ellos quedaron con un minoritario, pero con la posibilidad de emitir deuda por las acciones para poder hacer los trabajos. Aquí abajo se ve la distribución de capital. Esta, en la parte azul, son las acciones disponibles en las plataformas de inversión que vimos. Y aquí están las compañías que hicieron el private placement, las colocaciones, para llevar adelante el negocio de esta compañía. Transa sus acciones en el TSXV, recuerden, pero también está en la bolsa de Lima y también está en el OTC de Nueva York. O sea, capta recursos dando buenas noticias de avance de este proyecto en distintos lugares. Así se mueve este medio. Este es un proyecto interesante también en Chile, que es de las tierras raras. Aquí se produjo una cosa bien interesante, de que otro medio de financiamiento que es poco utilizado es que los gobiernos pueden también dar algún incentivo a la exploración a través de crear un fondo. En el caso de Chile se creó el fondo Fénix, que lo administró Corfo, o también por beneficios tributarios a la exploración, como se hacía o como se hizo durante un tiempo en Canadá. Y eso contribuye, ¿no es cierto?, a la exploración y con el objetivo principal realmente de encontrar yacimientos. Bueno, aquí ocurrió. Dentro de los fondos Fénix fueron administrados por seis administradoras de fondos financieros. Y este lo manejó Minería Activa. Y Minería Activa, dentro de muchos proyectos que tiene, que incluso se presentó aquí en Fexmin ayer, creo, uno de los proyectos, tiene aportantes privados que contribuían junto con los fondos de Corfo a avanzar en los proyectos. Y de los 6 fondos, de las 6 administradoras, la única que tuvo éxito hasta el momento fue Minera Activa. ¿Y en qué resultó esto? En un proyecto donde uno de los aportantes, que era Hochschild Mining, ya había puesto $2,5 millones y participaba con un 6% de la propiedad, pero ejerció una oferta por el 94%, de acuerdo a la reglamentación de los fondos se puede hacer eso, para completar un 100% de interés, y ahora controla este negocio en un 100%. Aquí lo que quiero mostrar no es que Hochschild es bueno para el negocio, sino que lo que quiero mostrar es que los fondos Fénix, que haya resultado 1 de 6, es una cuota muy alta y los exploradores tienen que reconocer eso. Es decir, que uno de los 6 fondos que administraron
dinero de riesgo de exploración haya resultado, a mí me parece que es exitoso el sistema. Bueno, toda esta información que se genera en la Junior se puede encontrar en muchos sitios de información, en los sitios web. Aquí se los dejo para que los que están interesados en seguir alguna Junior lo pueden encontrar. La mayoría son pagados, pero entregan mucha información básica para que uno pueda entender un poco lo que es el negocio de la Junior. Finalmente estamos en el punto 3, porque ya se me está pasando la hora. Los organismos que regulan la industria minera. Aquí tenemos las calificaciones. En Chile tenemos la Comisión Calificadora de Competencia de Recursos y Reservas Mineras, cuyo presidente es nuestro distinguido colega Aquiles González. Está el Cernagio-Min con el CIGEX, que también es interesante dar un poco más de difusión porque no se conoce mucho de eso. Y en Canadá, que es donde está la mayor fuente de dinero hacia la exploración, está el CSA, que es el responsable del documento del CEDAR, que voy a explicar un poquitito más adelante. Y también organismos de profesionales como el CIM, que dicta pauta y escribe asuntos técnicos respecto a cómo llevar los trabajos de exploración e ingeniería. Estos son la Comisión Calificadora de Competencia de Recursos y Reservas Mineras. Es responsable aquí de las personas competentes. Los califica de acuerdo a experiencia y tiene todo una guía y regulaciones de la actividad de persona competente. Está en el Cernagio-Min con su CIGEX, que es un sistema de información geológica de exploración, donde todos los proyectos que se inician de exploración tienen que declarar al finalizar los trabajos realizados y entregar la información general de los proyectos. El CSA es más es un administrador no solamente de cosas mineras en Canadá, sino que también de agricultura, de forestal, etc. Y su función principal es proteger a los inversionistas y para mantener la confianza en el mercado de capitales de Canadá, que es bastante grande. El mejor instrumento que ellos tienen y que está bajo el paraguas del CSA es el CEDAR. El CEDAR es donde las compañías junior ponen toda su información técnica, todos sus press releases, sus noticias que dan, cualquier cambio de directorio, cualquier asunto que esté relacionado con la compañía y que sea importante o material, como se dice, a la gestión de la empresa. CEDAR significa Sistema Electrónico de Información. Entonces ustedes las pueden encontrar, esto es gratis, ustedes ponen ahí todos los datos y salen, pueden encontrar informes completísimos de NI 43101, que es el documento, la Biblia de todos los proyectos de exploración que quieran buscar dinero en las bolsas internacionales. Y finalmente aquí tenemos en la parte técnica, estos son los estándares, las guías prácticas de cómo se hacen o cómo se deben hacer las cosas, cuáles son las mejores prácticas, cómo se evalúa, cómo se calculan las reservas, etc. Y estos son papers o son manuales que están disponibles. El que yo recomiendo para la gente de exploración es este. Parte desde enseñarle a uno que lo más importante es pedir la propiedad minera primero antes de irse al cerro, hasta, qué sé yo, cómo hacer una estimación de recursos. Estos son manuales que están disponibles y que equivalen a unos buenos cursos sobre todo para los colegas jóvenes.
Eso es lo que yo les quería mostrar, y para ser consecuente con todo lo que he dicho, les termino con esta lámina. Muchas gracias. Gabriela, no tiene micrófono. Gabriela. Gracias. Quería decir que muchas gracias, Ramón, por esta presentación. Se manejan muchos conceptos que no todos dominamos y sin duda que la distribución de responsabilidades en la exploración pasan por los exploradores sencillos que van al campo, los expertos que después van haciendo los trabajos de todos estos trabajos formales que entran al sistema económico, que realmente es una rama que deberíamos darle mucho más peso y desarrollarla más. No sé si habrá alguna pregunta, si alguien ha hecho alguna pregunta sobre este tema. Sí, hay varias preguntas. Aquí hay alguien que dice si no, que tiene entendido que no solo minería activa tuvo éxito, sino que hay otras que también encontraron yacimientos de interés. ¿Por qué entonces, si fue un éxito, el Fondo Fénix Corfo no siguió? Ya, respecto a la primera parte de la pregunta, escuché al colega Aquiles Alegría describiendo lo que era un descubrimiento. Entonces, una de las características de los descubrimientos es que tiene que ser económico. Entonces, no conozco yo todavía algún estudio o algo que esté publicado respecto de el éxito de otros fondos. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿por qué no continuó el Fondo Fénix? Porque estas cosas no se saben. Estas cosas nadie le saca brillo. Sencillamente, no sé cuántas de las personas sabían aquí que el proyecto Biolantánidos fue explorado también con fondos Corfo. ¿Te fijas? Nuestra industria es muy secretista. Entonces, eso también va en su... no la favorece. No sé si contesté la pregunta. Bueno, a mí me parece que sí, que la contestaste y muy claramente. Necesitamos mejorar nuestra comunicación. Eso ya lo vimos en otras presentaciones. Mira, aquí hay otra pregunta más que me parece súper interesante. Alguien pregunta si, si cuando un private placement inyecta capitales, ahí ya se deja establecido qué porcentaje de acciones le quedan al inversor. ¿Y cómo se hace para revisar que las platas no se gasten en otra cosa? La desconfianza y el secretismo. A ver, no sé si nos puede explicar. Claro, el private placement o colocaciones, la colocación privada, es un negocio, como el nombre lo indica, directo, privado. Se supone, y lo más probable que así es, que si alguien va a poner dinero en algún negocio, especialmente minero, va a mandar a sus geólogos, van a revisar los testigos de sondaje, va a revisar el área, y después van a llegar a un acuerdo. Ahora, eso es motivo de negociación, cuánto dinero pongo y cuánto tú me das, ¿no es cierto? En una etapa temprana, por ejemplo, 20 millones de dólares para ese proyecto fue una buena cantidad. Pero también yo dije que la administración de esos fondos fue muy exitosa porque una de las cosas que le pidieron a la compañía fue justamente eso que está preguntando, es que tenían que gastar el dinero en la tierra, y para eso, con 20 millones de dólares, yo le voy a exigir informes trimestrales y voy a mandar a mis geólogos a chequear en terreno si efectivamente los metros se hicieron de esta manera. Entonces, es un proceso, porque tú estás viendo cómo va tu inversión, en el fondo.
Claro, eso yo creo que aclara bastante esa pregunta. Aquí hay una pregunta más que te piden un consejo para nuestros colegas más jóvenes que quieren desarrollar su carrera en exploración y piensan que el escenario actual, eh, con el porcentaje de juniors y majors en Chile, a lo mejor podría ser un poco mejor. Se me está acabando la energía ya del computador, ¿eh? Ah, ya. Bueno, Eh, Mira, yo creo que en el FESMIN se han contestado muchas de estas preguntas. Yo asistí a la conferencia que dio José Tomás Letelier, Ricardo Moore, Nico Fuster y el abogado de Montt, que no me acuerdo la vez, Solís me parece. Ahí respondieron mucho lo que se está preguntando, es decir, en este ambiente de incertidumbre, ellos hablaron de incertidumbre, qué cosas, cómo podemos abordar esta situación de que hayan menos, en Chile hayan menos juniors, hayan menos, o las mayors inviertan menos en exploración, etcétera. Estamos pasando una época mala. Cuando llueve todos se mojan, dice. Pero creo que la minería, sobre todo por cómo se ve el avance tecnológico, es vital. Es vital para mantener todo eso. Entonces, vamos a tener que ver algunos cambios, algunas modificaciones en ese ambiente, para mejorar ese ambiente de incertidumbre. muchas gracias. Aquí hay otra pregunta de un colega que dice que parece que las JV, las joint ventures, supongo, son el instrumento más generalizado para los juniors y la exploración greenfield. Considerando eso, ¿existen parámetros, la pregunta, o tendencias de uso común para definir la relación entre aportes para exploración, pagos en efectivo, participación, porcentaje del NSR? Creo que no. No, no, por eso digo que cada negocio es caso a caso y es muy subjetivo porque como estamos hablando de potenciales, muchas veces eh, la compañía que tiene más experiencia o que manda personas con más experiencia a mirar eso, ellos ven mucho más que una compañía que no se maneja en el modelo geológico, etc. Entonces, hay varios casos que podríamos alargar la conversación, pero se habla de que se paga por lo que se ve ¿cómo se llama? Y se gana por lo que no se ve. Es decir, cuando tú compras onzas de oro en el cerro, todos pueden calcular cuánto vale eso. Pero si esas onzas de oro ya identificadas tienen una continuidad que alguien no vio, están separadas por alguna falla que alguien tampoco vio o que alguien no la postuló, el yacimiento se puede crecer, se puede duplicar, etcétera. Y ahí realmente está la verdadera ganancia de las compañías. Claro, claro. Aquí hay otra pregunta, Ramón. Los family office chilenos han invertido desde camiones a agricultura. ¿Algo habrá llegado a la minería privada nacional? Creo que no, no sé. Yo conozco algunos casos que sí, pero son, son casos que no contribuyeron a que las cosas mejoraran. Por ejemplo, Cortadera, otro proyecto que está aquí, fue explorada con capitales privados. ¿Ah? Minera Fuego fue financiada por un inversionista, un family office chileno privado. Y ellos perforaron
no sé, pues 12.000, 15.000 metros de sondaje con dinero de fondos familiares o privados. Pero no perseveró. Y se salió del negocio, de hecho, y bueno, y le ha ido mucho mejor en sus otros negocios, de todas maneras. Claro. Pero como tú bien dices, en este negocio se requiere la perseverancia, porque simplemente los años que vimos en la primera lámina, entre que hay una sospecha de un lugar interesante hasta que se convierte en una mina, pueden ser muchos. Tenemos casos en que han sido más de 40, pero en esto esto es una maratón, esto no son 100 metros planos. Pero bueno, yo creo que con esto Ramón nos ha aclarado muchísimo el negocio minero y sus parámetros más importantes. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Parece que no, Ramón. Entonces nos despedimos de nuestros colegas. Ya. Gracias a ustedes. A todos.